Si no les gusta, búsquense otra casa. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como una puñalada que nunca cicatriza completamente. Cada vez que las recuerdo, siento ese mismo escalofrío recorrer mi espalda, esa misma sensación de incredulidad, mezclada con un dolor profundo que solo puede causar la traición de alguien a quien has dado todo. ¿Sabes cuando miras a tu propio hijo y ya no reconoces a ese niño que una vez acunaste en tus brazos? Así me sentí exactamente aquel domingo de otoño, cuando Ernesto entró por la puerta de mi mansión en Barrio Alto con 2 maletas enormes, seguido por su esposa Luciana y la madre de ella, Beatriz, 3 pares de ojos mirándome con una mezcla de desdén y expectativa, como buitres rondando una presa. Yo, Pilar Orellana, 67 años de edad y una vida entera dedicada a los negocios y a mi familia, jamás imaginé que sería tratada como una intrusa en la casa que construí con el sudor de mi trabajo. Todo lo que conseguí, la cadena de tiendas Tejidos Orellana, mi reputación en el mercado de textiles andinos, mi patrimonio, parecía haberse transformado en un blanco en mi propia frente. Aquella tarde, mientras observaba a los 3 acomodándose en las mejores habitaciones de mi casa sin siquiera consultarme, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Fue como si un interruptor hubiera sido activado, ese que separa la bondad ingenua de la supervivencia calculada. Mientras subían las escaleras con sus maletas caras, compradas con mi dinero, dicho sea de paso, yo permanecía sentada en el sillón de la sala, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. «Mamá, será temporal», dijo Ernesto sin siquiera mirarme a los ojos. «Tuvimos algunos problemas financieros y necesitamos quedarnos aquí hasta reorganizar nuestra vida». Temporal, una palabra tan elástica en la boca de los aprovechadores. Podría significar semanas, meses o, como pronto descubrí, hasta que mueras y heredemos todo. Tal vez se estén preguntando cómo una mujer como yo, empresaria exitosa, se dejó enredar en esta situación. La respuesta es simple y dolorosa. Amor de madre, ese sentimiento que a veces nos ciega, que nos hace creer que nuestros hijos jamás nos lastimarían intencionalmente. Siempre fui dura en los negocios, conocida por mi astucia en las negociaciones internacionales, pero cuando se trataba de Ernesto, mi corazón se ablandaba como mantequilla al sol. Recuerdo perfectamente aquel día. El cielo de Santiago mostraba ese característico azul otoñal, y yo había preparado un almuerzo sencillo. Nunca me gustó tener empleados en casa los domingos. Siempre preferí tener mi espacio. El teléfono sonó y la voz de mi hijo sonó extrañamente ansiosa al otro lado. «Mamá, necesito hablar contigo, estamos yendo para allá». El «estamos» me llamó inmediatamente la atención. Desde que Ernesto se había casado con Luciana 3 años atrás, nuestras visitas familiares se habían vuelto cada vez más escasas y siempre marcadas por cierta tensión. No pasó ni una hora hasta que sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré no solo con Ernesto y Luciana, sino también con Beatriz, la madre de mi nuera, todas con maletas, y no eran maletas pequeñas. Mi corazón se aceleró. Un presentimiento incómodo se apoderó de mí. «Mamá, perdimos el apartamento», disparó Ernesto apenas cruzó el umbral. «El banco ejecutó la hipoteca. No tenemos dónde quedarnos». Permanecí en silencio por algunos segundos, procesando la información. No era la primera vez que mi hijo enfrentaba problemas financieros. A los 38 años, Ernesto ya había pasado por al menos 5 empleos diferentes, siempre saliendo por incompatibilidad con los valores de la empresa. Una frase que aprendí a traducir como «no quería seguir reglas ni horarios». «¿Qué pasó con el dinero que te presté hace 3 meses?» pregunté, intentando no sonar acusatoria, sino genuinamente curiosa. Luciana rápidamente intervino, arreglándose su cabello impecablemente teñido de rubio. «Tuvimos algunos imprevistos, ya sabes cómo es. El auto necesitó reparaciones y después estuvo ese viaje a Viña del Mar que no podíamos cancelar». Beatriz, que hasta entonces observaba la escena en silencio, dio 2 pasos al frente con esa postura de quien está acostumbrada a resolver problemas. «Pilar, sé que debe ser un inconveniente, pero son solo algunas semanas hasta que encontremos otro lugar. Prometo que ni notarás nuestra presencia. 3 adultos en la casa de una señora de 67 años y yo, ¿ni notaría su presencia?». La falsedad era tan evidente que casi me hizo reír.
Pero algo dentro de mí, ese amor incondicional de madre, habló más fuerte. «Está bien», respondí dando un paso al lado. «Pueden quedarse en la habitación de huéspedes y en el antiguo cuarto de Gabriela». Fue suficiente para que los tres comenzaran a subir las escaleras con sus maletas, sin siquiera agradecerme apropiadamente. Luciana se detuvo en medio del camino, miró la decoración de la sala, textiles andinos raros que yo había seleccionado personalmente en mis viajes, y dijo con un tono condescendiente: «Vamos a modernizar esta decoración, no te preocupes». Respiré profundo y me recordé que sería solo temporal, algunas semanas como máximo. Poco sabía yo que aquello sería el inicio de una pesadilla que duraría 3 largos meses. Ya en la primera semana, noté que la dinámica de mi casa había cambiado completamente. Mi rutina cuidadosamente construida a lo largo de los años, despertar temprano, tomar mi té mientras leía el periódico, ir a la tienda, volver al final de la tarde para un baño relajante, había sido completamente destruida. La cocina, siempre impecablemente limpia, ahora estaba constantemente llena de platos sucios. El ruido del televisor a todo volumen invadía todas las habitaciones hasta altas horas, y mi bodega de vinos especiales, que guardaba para ocasiones especiales, comenzó a disminuir misteriosamente. Pero lo peor estaba por venir. En la segunda semana comencé a notar pequeños objetos desapareciendo. Un par de pendientes de esmeralda que había recibido de mi difunto esposo, un reloj antiguo que perteneció a mi padre, pequeños objetos de valor sentimental que, cuando preguntaba por ellos, nadie sabía dónde estaban. «Debe haberlos guardado en algún lugar y olvidado, mamá», decía Ernesto, con ese tono de quien habla con un niño. «Estás muy olvidadiza últimamente». Fue la primera vez que escuché esa insinuación, pero no sería la última. Poco a poco, sutilmente, comenzaron a plantar la idea de que estaba perdiendo la memoria, confundiéndome, una táctica que solo mucho más tarde entendería por completo. Una mañana, al bajar para tomar mi café, encontré a Luciana revisando mi bolso. Cuando la cuestioné, respondió con una naturalidad sorprendente. Solo estaba buscando la tarjeta de crédito para hacer unas compras en el supermercado. Ernesto dijo que no habría problema. ¿Mi tarjeta?, pregunté incrédula. «Claro, estamos comiendo aquí, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer es ayudar con las compras». Aquello tendría sentido si las compras fueran realmente para la casa. Pero esa misma tarde, Luciana regresó con bolsas del centro comercial Parque Arauco, ropa de marca, zapatos carísimos, perfumes importados. Y el extracto de mi tarjeta, que llegó a fin de mes, mostraba gastos en restaurantes y tiendas que yo jamás había frecuentado. Cuando confronté a Ernesto sobre los gastos excesivos, su reacción me dejó sin palabras. «Mamá, ¿tienes tanto dinero guardado? ¿Para qué ahorrar a esta altura de la vida? Necesitamos aprovechar mientras todavía estás aquí, ¿no? ¿Mientras todavía estoy aquí?», repetí, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. «Ya sabes, mientras aún tienes salud para disfrutar con nosotros», agregó rápidamente, pero el desliz ya había sido cometido. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi hijo no solo estaba pasando por una fase difícil. Él y Luciana, con la complicidad de Beatriz, tenían un plan bien definido: extraer el máximo posible de mi patrimonio. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. 3 largos meses en los que me transformé en una actriz digna de Oscar, interpretando el papel de la anciana conformada, agradecida por la compañía de la familia. Hasta mi mejor amiga Josefina, la única que sabía parte de mi plan, llegó a preocuparse. «Pilar, estás diferente», comentó durante uno de nuestros almuerzos semanales en el Café Las Violetas. «¿Estás segura de que estás bien?». «Nunca estuve tan bien, Josefina», respondí con una sonrisa enigmática. A veces necesitamos dar un paso atrás para dar 2 adelante. Lo que nadie sabía, ni siquiera Josefina, era cuán calculado estaba siendo ese paso atrás. Cada movimiento, cada concesión, cada sonrisa forzada me acercaba al momento que más esperaba, el día en que recuperaría no solo mi casa, sino mi dignidad, el día en que le daría a Ernesto, Luciana y Beatriz una lección que jamás olvidarían. Y ese día se acercaba. La fiesta de conmemoración de los 40 años de Tejidos Orellana sería el escenario perfecto para mi gran acto final. Las invitaciones ya estaban siendo distribuidas
La lista de invitados incluía a toda la élite empresarial de Santiago, periodistas, influencers. Sería un evento memorable, de eso estaba segura. ¿De dónde eres tú que me estás viendo ahora? Déjalo en los comentarios. Quiero mucho saber quién está siguiendo esta historia que cambió completamente mi vida. Si aún no estás suscrito al canal Abuela Recordó, suscríbete ahora y ven a descubrir cómo les di una lección inolvidable a estas 3 personas que intentaron humillarme en mi propia casa. Todo comenzó en esa mañana de domingo, de esas en que el sol de Santiago finalmente decide aparecer después de días de lluvia. Estaba preparando un almuerzo sencillo cuando el teléfono sonó y la vida que conocía cambió para siempre. Durante las primeras semanas intenté mantener las apariencias. Cada mañana me levantaba temprano, como siempre lo había hecho, y preparaba un desayuno abundante para todos: huevos revueltos, pan recién horneado, frutas frescas cortadas con esmero. Sonreía al servirles café mientras preguntaba sobre sus planes del día. Me ofrecía para ayudar a Ernesto a buscar un nuevo empleo. Incluso sugería algunos contactos que podrían interesarse en contratarlo. «Mamá, ya tengo todo bajo control», me respondía invariablemente con ese tono condescendiente que había desarrollado desde su adolescencia. Estoy en conversaciones con varias multinacionales que están muy interesadas en mi perfil. Después de 2 semanas, comprendí que esas conversaciones eran tan reales como el interés de los 3 por encontrar un nuevo hogar. No había entrevistas, no había llamadas de seguimiento, no había currículums enviados. Lo que sí había era un creciente desfile de cajas de delivery, botellas de vino vacías y largas tardes de Netflix en mi sala de estar. Una noche, después de la cena, mientras recogía los platos que ellos habían dejado dispersos por toda la mesa, escuché a Luciana susurrarle a Ernesto en el pasillo: «¿Cuánto tiempo más tenemos que fingir que buscamos apartamento? Esta casa es perfecta, tiene todo lo que necesitamos». «Paciencia, amor», le respondió él. «Mamá eventualmente se acostumbrará a tenernos aquí. Solo necesitamos ir moviendo nuestras piezas con cuidado». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Moviendo piezas, como si yo fuera una simple ficha en un tablero de ajedrez, un obstáculo a superar en su estrategia para apoderarse de lo que no les pertenecía. Apreté los platos contra mi pecho, conteniendo el impulso de enfrentarlos en ese mismo instante. No era el momento. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Pronto me di cuenta de que ninguno de los 3 estaba realmente interesado en marcharse. ¿Por qué lo estarían? Tenían casa, comida y una viejita que pagaba todas las cuentas. Mi hermosa mansión en Barrio Alto, con sus 6 dormitorios, jardín con piscina y vista privilegiada a la cordillera, se había convertido en su hotel de 5 estrellas con servicios incluidos. Las transformaciones comenzaron sutilmente. Primero fueron los pequeños cambios en la decoración. Un día desapareció el tapiz andino que había traído de Cusco, reemplazado por un cuadro abstracto que Luciana había comprado porque combinaba mejor con los muebles. Luego fue el orden de los libros en la biblioteca, reorganizados según criterios que solo ellos entendían, dejándome incapaz de encontrar mis lecturas favoritas. «Solo estamos haciendo que la casa luzca más moderna, mamá», explicó Ernesto cuando mencioné estos cambios. «Esta decoración está muy pasada de moda. Parece museo etnográfico». Cada palabra era un pequeño corte en mi corazón. Esos objetos pasados de moda eran recuerdos de mis viajes, piezas únicas que había seleccionado personalmente en mis expediciones por los Andes, testigos silenciosos de una vida dedicada a preservar y difundir el arte textil ancestral de nuestra región. Todo empeoró drásticamente cuando comenzaron a apoderarse de mi espacio físico. Fue un jueves por la tarde, exactamente 18 días después de su llegada. Yo estaba en la cocina preparando un té de hierbas cuando Ernesto entró seguido por Luciana. Percibí algo diferente en el aire, una tensión palpable. «Mamá, hemos estado pensando», comenzó él, con aquel tono que yo conocía bien, el mismo que usaba en la adolescencia cuando quería un auto nuevo. «Tiene más sentido reorganizar la casa. El dormitorio principal tiene ese vestidor grande que apenas usas». Permanecí en silencio, sosteniendo la taza de té con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Mi dormitorio, mi vestidor, mi espacio sagrado donde guardaba no solo ropa,
sino recuerdos de toda una vida. Luciana necesita más espacio para su ropa, continuó él, como si me estuviera haciendo un favor al explicarme lo obvio. Y ese despacho al final del pasillo sería perfecto para doña Beatriz. Ella necesita privacidad. Mi despacho, el lugar donde aún administraba parte de los negocios, donde guardaba documentos importantes, donde me refugiaba para leer un buen libro. Ahora sería el rincón de doña Beatriz. ¿Y dónde me quedaría yo?, pregunté intentando mantener la voz firme. Fue entonces cuando vino la frase, aquella que cambió todo. La habitación de huéspedes al fondo es más que suficiente para ti. Es pequeña, pero tiene baño propio. Si no te gusta, búscate otra casa. Y lo peor no fue la frase en sí, sino la risita burlona de Luciana justo después. Esa sonrisa de superioridad, como diciendo ganamos. Beatriz, que pasaba por el pasillo en ese exacto momento, tampoco logró disimular su sonrisa de satisfacción. En ese instante, algo dentro de mí se quebró y algo nuevo surgió. No era rabia, era mucho más profundo. Era una determinación fría y calculadora que solo había experimentado en los momentos más cruciales de mi carrera. Sonreí de vuelta, una sonrisa que no llegó a mis ojos, y dije simplemente, voy a pensarlo. No tuve el valor de enfrentarlos en ese momento. ¿Cómo podría explicarles el significado de ese dormitorio para mí? Allí había dormido con Javier, mi difunto esposo, durante 30 años. Allí habían nacido mis 2 hijos, en el parto natural que insistí en tener en casa. Cada rincón guardaba un pedazo de mi historia. Cada objeto tenía un significado que ellos jamás entenderían. 2 días después, cedí mi dormitorio principal sin más resistencia. Observé en silencio cómo Luciana reorganizaba mi vestidor, descartando prendas que consideraba anticuadas y ocupando el espacio con su ropa de diseñador. Vi cómo Beatriz transformaba mi despacho en su espacio personal, llenándolo de esos cristales y libros de autoayuda que tanto le gustaban. Me instalé en la pequeña habitación de huéspedes del fondo, llevando conmigo solo lo esencial: algunas fotografías familiares, mis medicamentos, mis libros más queridos. El espacio era tan reducido que tuve que dejar la mayoría de mis pertenencias en cajas en el garaje. Temporal, me repetía cada noche antes de dormir. Esto es temporal. Pero a medida que pasaban los días, quedaba claro que sus intenciones distaban mucho de ser temporales. Una mañana, al buscar mi collar de perlas heredado de mi madre, descubrí con horror que había desaparecido de su estuche. Cuando pregunté por él, los 3 intercambiaron miradas. ¿Estás segura de que lo dejaste allí?, cuestionó Ernesto. Últimamente estás olvidando dónde pones las cosas. Lo guardé en mi joyero como siempre lo hago. Insistí. Quizás lo prestaste a alguien y lo olvidaste, sugirió Luciana con falsa preocupación. Mi abuela empezó así, olvidando pequeñas cosas hasta que... No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Estaban sembrando dudas sobre mi capacidad mental, y no era la primera vez. En las últimas semanas habían comentado casualmente sobre mi supuesta confusión con fechas, mi dificultad para recordar nombres, mi tendencia a repetir historias. Esa noche, encerrada en mi diminuta habitación, revisé meticulosamente mi memoria. ¿Estaba realmente olvidando cosas? Tomé un cuaderno y comencé a anotar todos los incidentes que habían mencionado, fechas de citas médicas que supuestamente había olvidado, llamadas que afirmaban haber hecho y yo no recordaba, conversaciones que juraban habíamos tenido. Al analizar todo con calma, un patrón emergió con claridad aterradora. No había evidencia de ninguno de estos olvidos más allá de sus palabras. No existían recordatorios de esas supuestas citas en mi calendario. No había registros de esas llamadas en mi teléfono. No tenía sentido que yo olvidara conversaciones importantes mientras recordaba perfectamente detalles de reuniones de negocios de décadas atrás. No estaba perdiendo la memoria. Estaban construyendo una narrativa. La confirmación llegó una semana después, cuando sorprendí a Beatriz hurgando en mi bolso mientras yo supuestamente dormía la siesta. ¿Qué estás haciendo?, pregunté sobresaltándola. «Oh, Pilar, me asustaste», respondió, recomponiéndose rápidamente. «Solo buscaba una aspirina. Me duele terriblemente la cabeza». «Las aspirinas están en el botiquín del baño, como siempre han estado», señalé. «No en mi cartera». «Claro, claro, qué tonta soy». Se disculpó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos.
A veces también me confundo. Esa noche, revisé minuciosamente mi bolso. Mi libreta de direcciones había sido manipulada, con algunas páginas ligeramente dobladas. Mi agenda tenía marcas sutiles en ciertas fechas. Y lo más alarmante, algunos cheques faltaban de mi chequera. Al día siguiente, llamé discretamente al banco. 3 cheques habían sido cobrados recientemente, con mi supuesta firma, por montos considerables. La firma era una imitación bastante convincente, pero definitivamente no era la mía. ¿Quiere presentar una denuncia por fraude, señora Orellana?, preguntó el gerente del banco. Vacilé. Una denuncia significaría enfrentamiento directo, confrontación, quizás incluso la policía involucrándose. Mi instinto me decía que aún no era el momento. Necesitaba más información, más evidencia, un plan más sólido. No por ahora, respondí. Solo bloqueé la chequera y emita una nueva, que enviaré a recoger personalmente. Ese mismo día, mientras buscaba un documento en la computadora familiar, descubrí algo que me heló la sangre. En el historial de búsquedas encontré síntomas de demencia senil, cómo solicitar interdicción judicial de un familiar, residencias para adultos mayores en Santiago, cómo probar incapacidad mental. La evidencia era innegable. No se trataba solo de aprovecharse temporalmente de mi generosidad. Tenían un plan mucho más siniestro: declararme incapaz, tomar control legal de mis bienes y posiblemente internarme en alguna residencia donde estaría completamente a su merced. Mi primer impulso fue confrontarlos, gritarles, exigirles que se marcharan inmediatamente de mi casa. Pero décadas dirigiendo una empresa me habían enseñado que las decisiones impulsivas rara vez son las más efectivas. En el mundo de los negocios, quien pierde la calma pierde la negociación. Y esto era, en esencia, una negociación por mi vida y mi dignidad. En lugar de explotar, decidí observar. Me convertí en una actriz consumada, interpretando el papel de la abuela confundida que ellos esperaban ver. Cuando insinuaban que había olvidado algo, asentía con fingida vergüenza. Cuando perdía objetos que ellos habían escondido, me disculpaba por mi supuesta distracción. Les dejé creer que su plan estaba funcionando a la perfección. Mientras tanto, comenzaba a trazar mi propio plan. Necesitaba aliados, personas en quienes pudiera confiar completamente, y sabía exactamente quiénes serían. Una tarde, alegando que visitaría a una antigua amiga, me dirigí al Café Las Violetas, un discreto establecimiento en Providencia, donde solía reunirme con Josefina, mi mejor amiga desde la universidad. En lugar de nuestra habitual charla sobre libros y recuerdos, esta vez le conté toda la verdad. Su rostro pasó de la incredulidad a la indignación. «Esto es criminal, Pilar», se exclamó. «Debes denunciarlos inmediatamente». «No es tan simple», expliqué. «Son familia, y una denuncia pública destrozaría la reputación de Tejidos Orellana. No quiero que 40 años de trabajo se manchen con un escándalo así». «Entonces, ¿qué piensas hacer? No puedes permitir que sigan abusando de ti». «Tengo un plan», respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. «Pero necesito tu ayuda, y la de Gabriela y Natalia». Esa misma noche, desde el teléfono de Josefina, llamé a mi hija Gabriela en Ecuador. A diferencia de su hermano, ella siempre había sido responsable, trabajadora, agradecida. La noticia la dejó consternada. «Tomo el primer vuelo a Santiago», declaró inmediatamente. «No, aún no», le pedí. «Necesito que nadie sepa que estamos en contacto. Por ahora, ayúdame desde allá». Al día siguiente, visité el bufete Cifuentes y Asociados en Las Condes, donde la doctora Natalia Cifuentes, mi abogada de confianza por más de 2 décadas, me recibió con su habitual eficiencia. «Pilar, esto es extremadamente grave», comentó después de escuchar mi relato detallado y examinar las evidencias que había reunido. «Están sentando las bases para un caso de interdicción, alegando que ya no estás en condiciones de administrar tus propios bienes. ¿Tienen alguna posibilidad de éxito?», pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. «Lamentablemente sí. Los tribunales suelen ser cautelosos en estos casos, y si presentan suficientes pruebas de deterioro cognitivo, podrían conseguir al menos una interdicción provisional mientras se realiza una evaluación más exhaustiva. Y durante ese periodo provisional, Ernesto, como tu hijo, probablemente sería nombrado tu guardador legal temporal. Tendría acceso a tus cuentas, propiedades,
acciones en la empresa, todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. La situación era aún más peligrosa de lo que imaginaba. No se trataba solo de una mudanza indeseada o de algunos gastos excesivos con mi tarjeta. Estaban literalmente intentando borrarme como persona autónoma, convertirme en una prisionera en la vida que yo misma había construido. Necesito detenerlos, afirmé con determinación renovada. Y necesito hacerlo de manera que nunca más puedan intentar algo así. Tengo algunas ideas, respondió Natalia, con ese brillo en los ojos que siempre aparecía cuando enfrentaba un caso particularmente desafiante. Pero necesitaremos actuar con extrema discreción. Cualquier filtración podría alertarlos y acelerar sus planes. En las semanas siguientes, mientras en casa seguía interpretando el papel de la abuela confundida, trabajaba secretamente con Natalia, Josefina y Gabriela en un plan que daría un giro completo a la situación. Cada movimiento era meticulosamente calculado, cada documento cuidadosamente preparado, cada aliado estratégicamente posicionado. Para mantener las apariencias, cedí cada vez más espacios en mi casa. Les permití reorganizar la sala de estar, cambiar los muebles de lugar, incluso redecorar completamente la cocina. Sonreía cuando veía mis tarjetas de crédito siendo usadas en compras extravagantes en el centro comercial Parque Arauco. Fingía no notar cuando más objetos personales desaparecían misteriosamente. Mientras tanto, por detrás, cada pieza de mi plan iba encajando silenciosamente. Observaba, anotaba, grababa conversaciones. Cada insulto disfrazado de broma, cada comentario sobre mi supuesta incapacidad para gestionar mis propios bienes, cada plan que hacían para cuando yo ya no estuviera. Todo esto mientras me llamaban suegrita y abuelita, con falsa dulzura frente a las visitas. 3 meses se pasaron así. 3 largos meses en los que me transformé en una actriz digna de Oscar, interpretando el papel de la anciana conformada, agradecida por la compañía de la familia. Hasta mi mejor amiga Josefina llegó a preocuparse. «Pilar, estás diferente», comentó durante uno de nuestros almuerzos semanales en el Café Las Violetas. «¿Estás segura de que estás bien?» «Nunca estuve tan bien, Josefina», respondí con una sonrisa enigmática. A veces necesitamos dar un paso atrás para dar 2 adelante. Lo que nadie sabía, ni siquiera Josefina, era cuán calculado estaba siendo ese paso atrás. Cada movimiento, cada concesión, cada sonrisa forzada me acercaba al momento que más esperaba, el día en que recuperaría no solo mi casa, sino mi dignidad, el día en que le daría a Ernesto, Luciana y Beatriz una lección que jamás olvidarían. Y ese día se acercaba. La fiesta de conmemoración de los 40 años de Tejidos Orellana en el prestigioso Club Los Andes sería el escenario perfecto para mi gran acto final. Las invitaciones ya estaban siendo distribuidas. La lista de invitados incluía a toda la élite empresarial de Santiago, periodistas, influencers. Sería un evento memorable, de eso estaba segura. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando al techo de mi habitación, todavía mía en ese momento, y comencé a trazar un plan. No sería rápido ni simple, pero sería perfecto. No construí un imperio de textiles andinos siendo ingenua o impulsiva. Cada movimiento en los negocios era calculado, cada decisión ponderada. Y ahora aplicaría esa misma estrategia a mi vida personal. La oscuridad de mi habitación parecía un lienzo perfecto para proyectar mis pensamientos. El suave ronquido de Ernesto y Luciana, que se filtraba desde el pasillo, solo aumentaba mi determinación. ¿Cómo podían dormir tan plácidamente después de conspirar contra la persona que les daba techo? La respuesta era simple y desgarradora, porque no les importaba. Para ellos, yo era solo un medio para conseguir sus fines, un obstáculo a superar, un recurso a explotar. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, ya tenía clara la estructura básica de mi contraataque. Necesitaría aliados, recursos, discreción absoluta y, sobre todo, paciencia. La venganza, como el buen vino, necesita tiempo para alcanzar su punto perfecto. A la mañana siguiente, con ojeras que disimulé cuidadosamente con maquillaje, me comporté con normalidad. Preparé el desayuno. Sonreí ante los comentarios condescendientes de Beatriz sobre cómo debería organizársela a la cena.
Ignoré la forma en que Luciana revisaba mi correo sin disimulo. Interpretaba mi papel a la perfección. «Voy a la tienda», anuncié después del desayuno. «Hay algunos asuntos que necesito revisar personalmente». «¿Estás segura de que puedes manejar eso sola, mamá?», preguntó Ernesto con falsa preocupación. «Últimamente te noto un poco dispersa». «Estoy perfectamente capaz de manejar mi propia empresa, hijo», respondí con una sonrisa tensa. «Llevo 40 años haciéndolo». Por supuesto», intervino Beatriz. «Solo nos preocupamos por ti. A nuestra edad es normal necesitar un poco de ayuda». «Nuestra edad», dijo, como si ella y yo perteneciéramos a la misma generación, cuando apenas me llevaba 5 años. Otro pequeño insulto disfrazado de complicidad. Salí de casa con la excusa de ir a ver la tienda principal de tejidos Orellana en calle Lastarria, pero mi verdadero destino era diferente. Conduje hasta el bufete Cifuentes Asociados, donde la doctora Natalia Cifuentes me esperaba. La había llamado discretamente desde el teléfono de mi oficina el día anterior. «Pilar, qué sorpresa verte sin cita previa», dijo en voz alta cuando entré, siguiendo perfectamente el guión que habíamos acordado. Por si acaso Ernesto decidía verificar mi visita. Una vez en su oficina, con la puerta cerrada y la garantía de confidencialidad absoluta, pude finalmente desahogarme. Le conté todo: la invasión progresiva de mi espacio, los comentarios sobre mi supuesta pérdida de memoria, los planes que había escuchado para declararme incapaz. «Esto es muy grave, Pilar», dijo Natalia, tomando notas meticulosamente. «Están sentando las bases para una interdicción judicial. Si lo logran, Ernesto podría tomar control total de tus bienes». «Exactamente», confirmé. «Y no tengo duda de que ese es su objetivo final. La pregunta es, ¿cómo podemos detenerlos?». Natalia reflexionó unos momentos, tamborileando sus dedos sobre el escritorio de caoba. «Primero, necesitamos asegurar tu capacidad legal. Propongo una evaluación neuropsicológica completa con los mejores especialistas. Estos informes serán nuestra primera línea de defensa si intentan alegar incapacidad». Asentí. Era exactamente lo que había pensado. «Segundo, debemos proteger tus activos. Si logran la interdicción, aunque sea temporalmente, podrían causar daños irreparables a tu patrimonio». «Tengo algunas ideas sobre eso», comenté. «¿Qué opinas sobre vender la empresa?». La expresión de sorpresa de Natalia fue genuina. «¿Vender tejidos Orellana? Pero Pilar, es tu vida, tu legado». «Un legado que Ernesto destruiría en cuestión de meses», repliqué con amargura. «Prefiero venderla a alguien que valorará lo que construí, que continuará con la misión de preservar y promover el arte textil andino, que respetará a los artesanos con quienes he trabajado durante décadas». Natalia asintió lentamente, comprendiendo mi lógica. «¿Y si la empresa ya no está en tus manos cuando intenten la interdicción?». «Exactamente. No podrán tocarla. El dinero de la venta podría transferirse a cuentas en el exterior, a nombre de un fideicomiso o fundación, algo a lo que no puedan acceder fácilmente». Pasamos las siguientes 2 horas delineando una estrategia legal completa. Natalia, siempre brillante, encontró soluciones para cada escenario posible. Al salir de su oficina, sentía una mezcla extraña de tristeza y determinación. La tristeza de tener que deshacerme de la empresa que había sido mi vida entera. La determinación de no permitir que los 3 buitres que se habían instalado en mi casa se aprovecharan de décadas de mi trabajo. Mi siguiente paso fue llamar a Gabriela. A diferencia de su hermano, ella siempre fue responsable, inteligente, mi socia en los negocios internacionales. La llamé desde un teléfono público para evitar que Ernesto pudiera rastrear la conversación. «Mamá, ¿qué sucede? Suenas preocupada», dijo inmediatamente al escuchar mi voz. «Necesito tu ayuda, hija, pero debes prometerme absoluta discreción. Ni siquiera Ernesto puede saber que hablamos». «Me estás asustando, mamá». «Tengo razones para estar asustada, Gabriela». Le conté todo sin omitir detalles. El silencio al otro lado de la línea se volvió cada vez más tenso a medida que avanzaba mi relato. «Voy a tomar el primer vuelo a Santiago», declaró finalmente, su voz temblando de indignación. «No, querida», respondí calmadamente. «Aún no. Necesito que me ayudes desde Ecuador primero». Le expliqué la primera parte de mi plan: vender tejidos Orellana discretamente, sin que nadie en Santiago lo supiera, hasta que fuera un hecho consumado. «Pero mamá, ¿estás segura? La empresa es tu vida». «Mi vida es mucho más que una empresa, Gabriela.
y prefiero verla en manos de alguien que la valorará a que sea destrozada por la incompetencia y avaricia de tu hermano. ¿Tienes algún comprador en mente? De hecho, sí. ¿Recuerdas a Martín Echeverría, de Textiles Andinos Unidos? Siempre ha admirado nuestro modelo de negocio y compartimos la misma filosofía sobre comercio justo con las comunidades indígenas. Es una excelente opción, concordó Gabriela. Tiene los recursos y la visión para continuar tu legado. Exactamente. Quiero que lo contactes discretamente. Explícale la situación en términos generales, sin entrar en detalles familiares. Dile que estoy considerando retirarme y busco un comprador que respete la esencia de Tejidos Orellana. Lo haré hoy mismo, prometió Gabriela. ¿Y luego? Luego necesitaré tu ayuda para transferir los fondos de la venta a cuentas seguras en el exterior. Natalia está preparando la estructura legal, pero necesitaré tu firma para algunos documentos. Cuenta conmigo, mamá, y cuando todo esté listo iré a Santiago. No voy a dejarte sola con esos buitres, completé su frase. Es exactamente lo que son. Después de colgar, me quedé mirando la cabina telefónica con una sensación de irrealidad. ¿Cómo había llegado a esto? Vendiendo mi empresa, escondiéndome para llamar a mi propia hija, planeando en secreto contra mi propio hijo. La vida tenía un sentido del humor particularmente cruel. Los días siguientes fueron una danza delicada entre mantener las apariencias en casa y avanzar con mi plan en secreto. Cada mañana interpretaba el papel de la madre suegra complaciente, mientras cada tarde, bajo el pretexto de atender la tienda, me reunía con diferentes especialistas, neurólogos, psiquiatras, geriatras. Todos confirmaron lo que yo ya sabía. Estaba en perfectas condiciones mentales, sin signos de deterioro cognitivo. Es impresionante, señora Orellana, comentó el doctor Valenzuela, reconocido neurólogo de la Clínica Las Condes. Sus capacidades cognitivas están por encima del promedio para cualquier edad, no solo para sus 67 años. ¿Y podría certificar eso oficialmente?, pregunté. Por supuesto. Prepararé un informe detallado que ningún tribunal podría cuestionar. Ese fue el primero de 5 informes médicos que obtuve en las semanas siguientes. Natalia los guardaba cuidadosamente en su caja fuerte, construyendo nuestro arsenal defensivo. Mientras tanto, Gabriela avanzaba con las negociaciones con Martín Echeverría. Como esperábamos, estaba entusiasmado con la posibilidad de adquirir Tejidos Orellana. Su oferta inicial superaba nuestras expectativas. Es un 40% más de lo que calculamos como valor de mercado, me informó Gabriela en una de nuestras conversaciones encriptadas. Habíamos establecido un sistema de comunicación a través de una aplicación de mensajería que Ernesto desconocía, usando un viejo teléfono que mantenía escondido en mi casillero en la tienda. Martín no solo está comprando los activos físicos, sino el prestigio de la marca, la cartera de clientes exclusivos, el conocimiento del mercado, expliqué. Es un precio justo. También mencionó que desea mantener a todo el personal actual, especialmente a los maestros artesanos, y quiere que sigas como consultora honoraria si así lo deseas. Sonreí con cierta tristeza. Martín entendía verdaderamente el valor de lo que había construido. No era solo una empresa textil, era un puente entre las tradiciones milenarias andinas y el mundo moderno, una forma de preservar técnicas en peligro de extinción, de ofrecer sustento digno a comunidades a menudo marginadas. Aceptemos su oferta, decidí, pero con una condición adicional. La venta debe mantenerse en absoluto secreto hasta el aniversario de la empresa. Será anunciada públicamente durante la celebración de los 40 años. Gabriela comprendió inmediatamente la estrategia. El escenario perfecto para tu gran revelación, comentó. Todos los involucrados en un solo lugar, la prensa presente, testigos respetables. Exactamente. Y para entonces, todo el dinero debe estar asegurado en cuentas que Ernesto no pueda tocar. Mientras las negociaciones para la venta avanzaban discretamente, enfrenté otro dilema. ¿Qué hacer con mi casa? La mansión en Barrio Alto representaba décadas de recuerdos, había sido el escenario de momentos felices y tristes, celebraciones familiares, el crecimiento de mis hijos. Pero ahora, cada rincón estaba contaminado por la traición. Cada habitación me recordaba algún comentario cruel, alguna humillación sufrida a manos de quienes deberían haberme protegido y respetado. La respuesta llegó de manera inesperada, durante una visita al Café Las Violetas.
Josefina había invitado a Alicia Mendive, directora de la Fundación Nuevo Amanecer, una organización que trabajaba con adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Nuestro mayor desafío es el espacio, explicaba Alicia mientras tomábamos té. Tenemos una lista de espera de casi 50 personas, muchas viviendo en condiciones precarias o completamente abandonadas por sus familias. Observé a esta mujer enérgica de 68 años, con su cabello blanco perfectamente peinado y sus ojos brillantes de pasión por su causa. Algo dentro de mí resonó profundamente con su misión. ¿Y si tuvieran un espacio mucho mayor?, pregunté repentinamente. Digamos, una mansión en Barrio Alto con 10 dormitorios, piscina, jardín amplio. Los ojos de Alicia se agrandaron, no creyendo lo que estaba escuchando. Eso sería transformador. Podríamos atender 3 veces más adultos mayores, ofrecer actividades terapéuticas, quizás hasta crear un centro de convivencia para los que aún tienen alguna autonomía. En ese momento, supe exactamente qué hacer con la casa. No sería vendida, no sería dejada para Ernesto, no continuaría en mi posesión. Sería donada íntegramente para aquellos que realmente necesitaban un hogar. Alicia, dije con determinación, voy a donar mi casa a la Fundación Nuevo Amanecer, con una sola condición. La transferencia oficial debe ocurrir 48 horas después del anuncio público, que será realizado en la fiesta de aniversario de Tejidos Orellana. Josefina casi derrama su té de la sorpresa. Alicia quedó momentáneamente sin palabras. Algo raro en ella. Pilar, eso es, no sé qué decir. Es el gesto más generoso. No es generosidad, la interrumpí suavemente. Es justicia poética. Esa casa, que fue escenario de tanto desprecio hacia los adultos mayores, se convertirá en un refugio para ellos. Donde hubo crueldad, habrá compasión. Donde hubo desdén, habrá respeto. Con estas 2 decisiones fundamentales tomadas, la venta de la empresa y la donación de la casa, sentí que el peso que cargaba comenzaba a aligerarse. Aún quedaban muchos detalles por resolver, pero el esqueleto de mi plan estaba formado. Pero un plan, por brillante que sea, necesita contingencias. ¿Qué pasaría si Ernesto, Luciana y Beatriz descubrían mis intenciones antes de tiempo? ¿Qué sucedería si aceleraban su plan de interdicción? Necesitamos evidencia, le dije a Natalia durante nuestra siguiente reunión. Evidencia irrefutable de sus verdaderas intenciones. ¿Qué sugieres? Quiero grabar sus conversaciones cuando creen que estoy ausente, capturar sus planes, sus insultos, sus verdaderas opiniones sobre mí. Natalia frunció el ceño. Hay consideraciones legales sobre grabaciones sin consentimiento, Pilar. No las usaré en tribunales, aclaré, solo para exponer la verdad ante quienes importa. Nuestros amigos, socios comerciales, la sociedad santiaguina que ahora los recibe con los brazos abiertos sin conocer su verdadera naturaleza. Con la ayuda de un técnico discreto recomendado por Natalia, instalé pequeños dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la casa. La sala de estar donde solían reunirse cuando creían que estaba dormida, el comedor donde discutían abiertamente sus planes durante el almuerzo, incluso en mi antiguo dormitorio, ahora ocupado por Ernesto y Luciana. Las grabaciones que obtuve en las semanas siguientes superaron mis peores temores. La crueldad de sus comentarios, la frialdad con que planeaban mi futuro, la avaricia descarada con que discutían cómo gastarían su herencia una vez que yo estuviera fuera del camino. Cada nueva conversación capturada era una puñalada al corazón, pero también fortalecía mi resolución. El último componente de mi plan requería un lugar para mí después de la gran revelación. Obviamente, no podría seguir viviendo en la casa una vez que confrontara a Ernesto, Luciana y Beatriz públicamente. Y aunque tenía varias propiedades de inversión, todas estaban registradas a mi nombre y serían fácilmente rastreables. Fue Guillermo Sandoval, un viudo empresario del sector inmobiliario que había conocido en un evento de caridad meses atrás, quien proporcionó la solución perfecta. El condominio Vista del Valle acaba de ser entregado, me comentó durante un discreto almuerzo en Viña Santa Laura. Tiene vista al parque, seguridad las 24 horas y lo mejor, nadie asociaría a Pilar Orellana con un lugar tan contemporáneo. ¿Por qué dices Teo?, pregunté, medio divertida, medio ofendida. Porque tu imagen pública está tan vinculada a lo tradicional, a lo clásico.
los textiles andinos, tu casa en Barrio Alto, tu oficina con muebles de época. Nadie te buscaría en un edificio de cristal y acero con domótica integrada y piscina en la azotea. No pude evitar reír. Tenía razón, por supuesto. Mi estética personal siempre había favorecido lo tradicional, lo artesanal, lo que tiene historia. Pero quizás era hora de un cambio, de reinventarme no solo en lo material, sino en lo personal. Me encantaría verlo, respondí. El apartamento era todo lo que Guillermo había prometido y más. Amplio, luminoso, con vistas espectaculares al parque y a la cordillera en la distancia. Moderno sin ser frío, sofisticado sin ser pretencioso. Era perfecto para comenzar esta nueva etapa de mi vida. Lo compré ese mismo día, a través de una sociedad creada por Natalia específicamente para este propósito. Nadie, excepto un pequeño círculo de confianza, sabía que yo era la verdadera propietaria. Josefina asumió la tarea de decorarlo discretamente. Como diseñadora de interiores jubilada, tenía un gusto impecable y conocía mis preferencias mejor que nadie. En pocas semanas, transformó el espacio vacío en un hogar acogedor, con algunos de mis objetos personales más queridos que habían sido discretamente removidos de la mansión sin que nadie lo notara. «Listo para tu nueva vida», anunció orgullosamente cuando me mostró el resultado final. Nuevo comienzo, nuevos recuerdos, con todos los elementos en su lugar: la venta de la empresa, la protección legal contra la interdicción, la donación de la casa, el nuevo apartamento. Solo faltaba el gran final, el momento de la revelación, que sería durante la fiesta de aniversario de los 40 años de Tejidos Orellana. A la mañana siguiente, llamé a mi hija Gabriela, que vivía en Ecuador. A diferencia de su hermano, ella siempre fue responsable, inteligente, mi socia en los negocios internacionales. La conversación fue breve, pero entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Una tarde, al regresar temprano de la tienda, escuché una conversación que me heló la sangre. Había tenido una fuerte migraña, algo inusual en mí, pero el estrés de las últimas semanas estaba cobrando su precio. Le pedí a María Elisa, mi asistente personal, que se encargara del cierre y decidí volver a casa para descansar. Entré silenciosamente por la puerta trasera, algo que se había convertido en un hábito desde que mi casa fue invadida. No quería enfrentarme a las miradas condescendientes ni a las preguntas fingidamente preocupadas sobre mi salud. Necesitaba unos momentos de paz antes de volver a ponerme la máscara de la abuela confundida. Al atravesar el jardín, escuché voces provenientes de la terraza. La ventana entreabierta del salón me permitió captar fragmentos de una conversación. Me detuve, inmóvil, reconociendo inmediatamente las voces de Ernesto, Luciana y Beatriz. «El abogado dice que necesitamos más pruebas», decía Beatriz en tono conspirativo. «Evidencias concretas de que ella ya no está capacitada para tomar decisiones». Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Luciana, sonando genuinamente curiosa. «Cuentas sin pagar, decisiones financieras cuestionables, comportamiento errático», explicó Beatriz. «Cosas que puedan ser documentadas y presentadas a un juez». Hubo un momento de silencio y luego escuché la voz de mi hijo, ese mismo niño que acuné en mis brazos, para quien canté canciones de cuna, a quien dediqué mi vida. «Podemos crear esas pruebas», sugirió con una frialdad que me heló el alma. «Interceptar correspondencia, alterar fechas de pagos, ese tipo de cosas». «No sé, Ernesto». La voz de Luciana sonaba excitante. «¿Eso no es ilegal? Solo estamos ayudando a evidenciar algo que ya está sucediendo», respondió él, con una lógica distorsionada que me dejó nauseabunda. «Mi madre realmente ya no está en condiciones de administrar todo este patrimonio. Estamos protegiéndola de sí misma y asegurando vuestro futuro en el proceso», añadió Beatriz, con una risita cómplice. «Piensen en todo lo que podrán hacer cuando tengan acceso irrestricto a sus cuentas. Esa casa en la playa que siempre quisieron, viajes internacionales sin preocuparse por los costos». Me apoyé contra la pared del jardín, sintiendo que mis piernas flaqueaban. No era solo la confirmación de lo que ya sospechaba, era la crueldad descarada, la frialdad calculada con que planeaban destruir mi autonomía. «¿Y qué haremos con ella cuando consigamos la interdicción?», preguntó Luciana,
ahora pareciendo más interesada en el plan. Fue la respuesta a esta pregunta la que quebró definitivamente mi corazón. Existen excelentes residencias en Atibaia, dijo Ernesto, como quien comenta sobre el clima. Lugares discretos, con buena estructura médica. Estará bien allí. Pero ¿y si se niega a ir?, insistió Luciana. No tendrá opción, respondió mi hijo, con una frialdad que jamás imaginé que pudiera existir en él. Legalmente no podrá tomar ese tipo de decisiones. Yo decidiré por ella, como su guardador legal. En ese momento, apoyada contra la pared del jardín, sentí que mis piernas flaqueaban. La traición era completa, absoluta. No se trataba solo de aprovecharse financieramente de mí, sino de literalmente borrarme, anular mi existencia como ser humano autónomo. Recordé a mi padre, que en sus últimos años sufrió con Alzheimer. Vi de cerca lo que significaba perder gradualmente la capacidad de decidir sobre la propia vida. La diferencia es que él realmente estaba enfermo, realmente necesitaba cuidados. Yo, por otro lado, estaba en plena posesión de mis facultades mentales. Administraba una empresa rentable, mantenía relaciones comerciales internacionales, leía vorazmente, me mantenía actualizada sobre política y economía. Y aún así, mi propio hijo estaba dispuesto a declararme incapaz, solo para tener acceso a mi dinero. ¿Y después de conseguir la interdicción qué?, preguntó Beatriz, siempre pensando varios pasos adelante. Vendemos todo, respondió Ernesto con simplicidad cruel. La casa, la empresa, las propiedades. Yo seré nombrado administrador legal y podremos finalmente vivir como merecemos. ¿Y ella?, insistió Luciana, con una pizca de duda en su voz que por un segundo me dio una esperanza fugaz de que quedara algo de humanidad en ella. Existen residencias para adultos mayores muy buenas por ahí, dijo Beatriz con falsa preocupación. O podemos mantener un apartamento pequeño para ella con una enfermera. Lo importante es que el dinero estará finalmente en las manos correctas. La esperanza se desvaneció tan rápido como había aparecido. No había compasión en sus planes, solo cálculo frío. Para ellos, yo no era una persona con sueños, deseos, miedos y derechos. Era solo un obstáculo entre ellos y mi dinero. Me alejé silenciosamente, regresando a la puerta trasera. Salí de la propiedad sin que nadie me viera y me subí nuevamente a mi auto. Conduje sin rumbo por casi una hora, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. La traición de Ernesto dolía de una manera que nunca imaginé posible. Mi propio hijo, al que di todo, estaba dispuesto no solo a robarme, sino a destruir mi identidad, mi autonomía, mi dignidad. Era como si un cuchillo retorciera mi corazón cada vez que recordaba sus palabras frías, calculadoras. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para pensar con claridad, me detuve en una plaza tranquila en Providencia. Saqué mi teléfono y llamé a las 2 personas en quienes más confiaba en el mundo: mi hija Gabriela y mi abogada doctora Natalia. Gabriela, necesito que vuelvas a Chile lo antes posible, dije apenas ella contestó. Pero no avises a nadie, especialmente a tu hermano. Mamá, ¿qué ocurrió?, preguntó ella, alarmada por mi tono. Te contaré todo cuando llegues. Solo confía en mí, por favor. Luego llamé a Natalia y concerté un encuentro urgente para esa misma tarde. El despacho de ella en Las Condes era un lugar discreto, donde podría hablar abiertamente sin miedo a ser interrumpida o descubierta. Cecilia, en todos mis años de abogacía, nunca oí algo tan absurdo, dijo Natalia después de escuchar mi relato detallado. No tienen ninguna base legal para esto. Estás perfectamente lúcida y capaz. Pero escuchaste su plan, respondí, aún temblando de indignación. Están creando evidencias, Natalia, pequeñas cosas que sumadas pueden convencer a un juez desatento. No te preocupes, me tranquilizó sosteniendo mis manos. Vamos a crear un contraplan mucho más eficiente. Primero, necesitamos proteger tu patrimonio. Aquella misma tarde, comenzamos a implementar medidas de protección legales. Lo primero fue documentar mi estado mental actual. Natalia concertó citas con 3 especialistas diferentes: un neurólogo, un psiquiatra y un geriatra. Los 3 certificaron, tras exhaustivas evaluaciones, que estaba en plena posesión de mis facultades mentales y perfectamente capaz de administrar mis bienes. Estos informes son contundentes.
me aseguró el doctor Mendoza, renombrado neurólogo. No hay signos de deterioro cognitivo, su memoria está intacta y sus habilidades ejecutivas son excepcionales para cualquier edad. ¿Serían suficientes para contrarrestar un intento de interdicción?, pregunté. Con estos informes, cualquier juez con un mínimo de criterio rechazaría inmediatamente tal solicitud, me confirmó. Pero entiendo su preocupación. La sola idea de enfrentar un proceso así es aterradora. Salí de la consulta con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que tenía defensas legales sólidas, tristeza por necesitarlas en primer lugar. ¿Cómo había llegado a este punto? Como el niño al que enseñé a caminar, a leer, a soñar, se había convertido en un extraño calculador que planeaba mi destrucción. El siguiente paso era más complicado. Debía recopilar evidencias de sus intenciones. Siguiendo el consejo de Natalia, instalé discretamente dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la casa. No era algo que me hiciera sentir cómoda. Siempre había valorado la privacidad, incluso dentro de mi propia familia. Pero las circunstancias eran excepcionales. Necesitaba pruebas tangibles de sus planes. Las grabaciones que obtuve en los días siguientes superaron mis peores temores. La crueldad casual con que hablaban de mí cuando creían que no estaba escuchando. Los planes detallados para crear evidencias de mi supuesta incapacidad. Las discusiones sobre cómo gastarían mi dinero una vez que me tuvieran controlada. Cada nueva grabación era como un puñal, pero también fortalecía mi resolución. Lo tenemos todo, me aseguró Natalia tras escuchar algunas de las grabaciones más incriminatorias. Con esto no solo podemos defenderte de cualquier intento de interdicción, sino potencialmente presentar cargos por intento de fraude y abuso de confianza. No quiero llevarlos a juicio, respondí, sintiendo una extraña calma. No quiero un escándalo público que manche el nombre de Tejidos Orellana. Solo quiero que salgan de mi vida, que nunca más puedan hacerme daño y que reciban una lección que jamás olviden. Entiendo, asintió Natalia, y creo que tengo exactamente lo que necesitas. Su plan era brillante en su simplicidad: confrontarlos públicamente, exponer sus verdaderas intenciones ante quienes más les importaba impresionar, la élite social y empresarial de Santiago. No habría necesidad de tribunales, ni de policía, ni de largas batallas legales. Solo la verdad cruda, revelada en el momento y lugar perfectos. La ocasión ideal se presentaba sola: la celebración por los 40 años de Tejidos Orellana, programada para realizarse en el prestigioso Club Los Andes en exactamente un mes. Todos estarían allí: amigos, socios comerciales, figuras influyentes de la sociedad santiaguina, incluso prensa especializada. Sería el escenario perfecto para mi gran acto final. Mientras tanto, debía seguir interpretando mi papel de abuela confundida para no levantar sospechas. Cada día era un ejercicio de autocontrol, teniendo que sonreír ante sus comentarios condescendientes, fingir no notar cuando hurgaban en mis cosas, aparentar gratitud por su falsa preocupación. Una mañana, descubrí a Luciana revisando mi correspondencia privada. En lugar de confrontarla, actué confundida. ¿Qué buscas, querida?, pregunté con fingida inocencia. Solo ordenando tu correo, suegra, respondió ella con ese tono empalagoso que había perfeccionado. Hay algunas facturas que parecen vencidas. ¿Quieres que me encargue de pagarlas por ti? Qué considerada, respondí, notando que las facturas en cuestión habían sido claramente manipuladas para alterar las fechas de vencimiento. Pero no te preocupes, María Elisa se encarga de todos esos pagos desde la oficina. Un destello de frustración cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su sonrisa habitual. Estaban intentando crear exactamente el tipo de evidencias que habían discutido: cuentas sin pagar, desorganización financiera, signos de incapacidad para manejar asuntos cotidianos. Otro día encontré a Beatriz hablando por teléfono en voz baja desde mi despacho. Cuando me vio, cortó abruptamente la llamada. ¿Con quién hablabas?, pregunté casualmente. Oh, solo una amiga, respondió, demasiado rápido para ser creíble. Le contaba lo preocupados que estamos por ti. Últimamente estás tan distraída. Es la edad, respondí siguiéndole el juego. A veces me siento un poco confundida. Su rostro se iluminó con malicia apenas disimulada. Estaba dándole exactamente lo que quería oír. Más tarde, al revisar la lista de llamadas realizadas desde mi teléfono fijo,
descubrí que había contactado a un abogado especializado en interdicciones judiciales. Estaban acelerando sus planes. Una noche, después de la cena, Ernesto abordó directamente el tema que claramente habían estado discutiendo entre ellos. «Mamá, hemos notado que últimamente tienes dificultades para manejar tus asuntos», comenzó, con ese tono falsamente preocupado que me revolvía el estómago. «Quizás sería bueno que yo te ayudara con las decisiones importantes, especialmente las financieras». «¿Tú crees?», respondí, fingiendo considerar su sugerencia. «Tal vez tengas razón. A veces me siento un poco abrumada». «Es completamente normal a tu edad», intervino Beatriz. «Mi cuñada pasó por lo mismo. Un día estaba perfectamente bien. Al siguiente no recordaba ni su propio nombre». «Qué terrible», murmuré, notando cómo los tres intercambiaban miradas de complicidad. Estaban construyendo su narrativa paso a paso, creando un historial de mi supuesto deterioro que pudieran presentar posteriormente ante un tribunal. «No te preocupes, mamá», continuó Ernesto colocando su mano sobre la mía en un gesto que alguna vez habría interpretado como afectuoso, pero que ahora me parecía calculador. «Yo me encargaré de todo. Solo necesito que firmes algunos documentos que Luciana está preparando». «¿Documentos?», pregunté con fingida confusión. «Nada importante», intervino Luciana rápidamente. «Solo para facilitarle a Ernesto ayudarte con las cuentas, las propiedades, ese tipo de cosas. Para que no tengas que preocuparte por nada». «¿Qué considerados son?», respondí, forzando una sonrisa. «Los revisaré mañana con más calma». «No hay prisa», dijo Ernesto, aunque la tensión en su voz contradecía sus palabras. «Pero cuanto antes los firmemos, antes podré comenzar a ayudarte». Esa noche, sola en mi habitación, revisé las grabaciones del día. Como sospechaba, apenas me retiré a dormir, los tres celebraron lo que consideraban un avance significativo en su plan. «Está cediendo más rápido de lo que pensé», comentó Ernesto. «Unos días más y tendremos su firma en el Poder General. Después de eso, será cuestión de tiempo para la interdicción completa». «No cantemos victoria tan pronto», advirtió Beatriz. «Tu madre siempre ha sido astuta. Debemos asegurarnos de que realmente firme sin leer los detalles». «Confía en mí», respondió Ernesto con arrogancia. «Sé exactamente cómo manejarla». Apagué la grabación, sintiendo una mezcla de náusea y determinación renovada. Estaban tan seguros de su victoria, tan confiados en su capacidad para manipularme, que habían bajado la guardia completamente. No tenían idea de que cada palabra, cada plan, cada conspiración estaba siendo meticulosamente documentada. Al día siguiente, recibí una llamada de Gabriela. Había llegado a Santiago y se hospedaba discretamente en casa de Josefina, tal como habíamos acordado. «No puedo creer lo que me estás contando, mamá», dijo, su voz temblando de indignación después de escuchar las grabaciones. «Mi propio hermano, ¿cómo puede ser tan cruel? La avaricia transforma a las personas, hija», respondí tristemente. Y Ernesto siempre tuvo esa semilla en él, la tendencia a tomar el camino fácil, a esperar que otros resolvieran sus problemas. Aún así, planear interdicción judicial, hablar de internarte contra tu voluntad, es monstruoso. Lo importante ahora es detenerlos antes de que causen daño irreparable, dije, enfocándome en las soluciones más que en el dolor. «¿Cómo van las negociaciones con Martín?». «Mejor de lo esperado», respondió Gabriela, su voz recobrando algo de su energía habitual. «El contrato está listo para ser firmado. Solo está esperando la fecha que indicamos para hacer el anuncio público». «Perfecto. ¿Y las transferencias bancarias?». «Todo preparado. En cuanto el dinero de la venta sea depositado, será inmediatamente transferido a las cuentas que establecimos en el exterior. Ernesto nunca podrá tocarlo, incluso si de alguna forma lograra la interdicción». «Excelente trabajo, hija», la felicité, sintiendo un orgullo inmenso por esta mujer brillante, honesta y leal que había criado. Ahora solo nos queda esperar el momento perfecto, y ese momento se acercaba. La fiesta de conmemoración de los 40 años de Tejidos Orellana sería en exactamente 2 semanas. Las invitaciones ya habían sido distribuidas. La lista de invitados incluía a lo más selecto de la sociedad santiaguina, y el prestigioso Club Los Andes estaba siendo decorado especialmente para la ocasión. Ernesto, Luciana y Beatriz estaban más emocionados que yo por el evento, aunque por razones completamente diferentes. Para ellos,
era la oportunidad perfecta para presentarse como los herederos naturales del Imperio Tejidos Orellana, para establecer contactos con figuras influyentes que podrían serles útiles una vez que tuvieran control de mi patrimonio. No tenían idea de que la fiesta que tanto anticipaban sería en realidad el escenario de su mayor humillación. Todo estaba listo para la gran fiesta del 40 aniversario de Tejidos Orellana en el prestigioso Club Los Andes. Con la ayuda de Gabriela y Doctora Cifuentes, había finalizado las negociaciones para vender la empresa a Martín Echeverría. El valor era exorbitante, muy por encima del mercado, y el contrato había sido firmado en secreto, con cláusulas que garantizaban la discreción absoluta hasta el anuncio oficial. La mañana de la celebración, me desperté con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de ansiedad y determinación que nunca había experimentado antes. Miré por la ventana de la pequeña habitación de huéspedes, aquella misma a la que fui relegada cuando Ernesto y Luciana tomaron mi dormitorio principal, y vi el sol naciendo tímidamente entre los edificios de Barrio Alto. Sería el último amanecer que presenciaría en aquella casa, la casa que construí con tanto amor y que ahora estaba a punto de dejar para siempre. Me preparé con calma, saboreando cada momento de aquella mañana. Tomé mi té de jazmín en la terraza, observando el jardín que Javier, mi difunto esposo, había diseñado décadas atrás. Me permití un momento de nostalgia, recordando cómo él se enorgullecía de sus rosales, especialmente de aquellos amarillos que cultivaba con tanto esmero. Siempre decía que las rosas amarillas simbolizaban la amistad que existió entre nosotros, antes incluso de que el amor romántico floreciera. ¿Qué pensaría él de todo esto?, murmuré para mí misma. Conociendo a Javier como lo conocía, probablemente estaría aún más indignado que yo con la situación. Siempre fue un hombre justo, estricto con los principios, que no toleraba traiciones de ningún tipo. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Beatriz, que apareció en la terraza con aquella bata excesivamente cara, comprada, claro está, con mi tarjeta de crédito. «Despertaste temprano, Pilar», comentó con falsa cordialidad. «¿Estás nerviosa por la fiesta?» «De ninguna manera», respondí serenamente, tomando un sorbo de mi té. «Solo estoy disfrutando la mañana». Me miró con una mezcla de desconfianza y desdén. Durante aquellos meses de convivencia forzada, aprendí a descifrar cada mirada, cada tono de voz de aquella mujer. Beatriz nunca le había trabajado un solo día en su vida. Vivía de la pensión de su exmarido y ahora, aparentemente, de los recursos de su hija y yerno, o mejor dicho, de mis recursos. «Luciana y yo estamos pensando en ir al salón más tarde, antes de la fiesta», comentó sirviéndose café. «Deberías venir con nosotras a hacerte un tratamiento completo. Traducción: gastarían unos cuantos miles de pesos más en mi tarjeta con tratamientos de belleza extravagantes. Gracias por la invitación, pero ya tengo mi hora reservada con mi peluquero de siempre», respondí. En realidad, tenía un compromiso mucho más importante, un último encuentro con Doctora Cifuentes para confirmar cada detalle de mi plan. «Como quieras», se encogió de hombros, claramente aliviada por no tener que incluirme en sus planes. «Solo no llegues tarde a la fiesta. Será un gran día para la empresa». «Ciertamente será un día inolvidable», concordé, con una sonrisa que ella no supo interpretar. En cuanto terminé mi desayuno, llamé un taxi. Evitaba usar mi propio auto para no despertar sospechas sobre mis destinos. Pedí que me dejara en el centro comercial Parque Arauco, donde supuestamente haría algunas compras. Apenas el taxi se alejó, llamé otro y me dirigí al despacho de Doctora Cifuentes en Las Condes. Gabriela ya me esperaba allí, junto con Josefina. Verlas allí, unidas en mi apoyo, trajo lágrimas a mis ojos. Durante aquellos meses de humillaciones diarias, mi hija y mi mejor amiga fueron mis pilares de cordura. «Mamá, está todo listo». Gabriela me abrazó apenas entré. Los documentos de la transferencia bancaria fueron finalizados anoche. 80% del valor de la venta ya está seguro en las cuentas del exterior. Y el apartamento en el condominio Vista del Valle está completamente amueblado y listo para que te mudes», completó Josefina. «Llevé tus joyas y documentos importantes ayer, como me pediste». Doctora Cifuentes, siempre impecable en sus trajes bien cortados, indicó una carpeta sobre su escritorio. «La donación de la casa para la Fundación Nuevo Amanecer está lista para ser anunciada», explicó.
Ya conversé con la directora de la fundación. Están preparados para la mudanza inmediata en cuanto se haga el anuncio. Y aquí, indicó otra carpeta, está la documentación sobre la venta de la empresa. Todo perfectamente legal e incontestable. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Estaba renunciando a tanto: la casa donde crié a mis hijos, la empresa que construí desde cero. Pero no había alternativa, no después de descubrir la verdadera naturaleza de quienes deberían amarme y protegerme. Y en cuanto a las grabaciones, pregunté, refiriéndome a las conversaciones que había registrado secretamente en los últimos meses. Editadas y listas para ser exhibidas, respondió Gabriela. Seleccionamos los fragmentos más reveladores, especialmente aquellos en que hablan sobre tu supuesta incapacidad y los planes de interdicción. Y el informe médico completo también está aquí, añadió doctora Cifuentes, mostrando una carpeta más. 3 médicos distintos, todos certificando tu plena capacidad mental y física. Ningún juez en el país aceptaría una solicitud de interdicción con estos informes. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. No había vuelta atrás ahora. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá?, preguntó Gabriela, percibiendo mi hesitación momentánea. Todavía podemos confrontarlos en privado, exigir que salgan de la casa. No, querida, respondí con firmeza. No me dieron solo un golpe financiero. Intentaron destruir mi dignidad, mi autoconfianza. Me hicieron cuestionar mi propia cordura. La humillación fue pública, poco a poco, día tras día, frente a amigos, empleados, conocidos. La respuesta también será pública. Josefina apretó mi mano en señal de apoyo. Siempre fuiste fuerte, Pilar. Desde los tiempos de la universidad, cuando enfrentaste a tu padre para abrir la primera tienda de textiles, mientras todas nosotras estábamos preocupadas solo por encontrar un buen marido. Sonreí con el recuerdo. En efecto, nunca fui de seguir convenciones. Cuando abrí la primera tienda de tejidos Orellana, a principios de los años 80, pocas mujeres gestionaban sus propios negocios. Mi padre, un hombre tradicional, consideraba un absurdo que su hija quisiera aventurarse en el mundo empresarial. El lugar de la mujer es cuidando la casa y los hijos, decía él. Pero persistí, contrariando todas las expectativas. Conocí a Javier poco después, en uno de mis viajes de negocios a Bolivia. Él era ingeniero, trabajaba en un proyecto de infraestructura por allá. A diferencia de mi padre y de muchos hombres de la época, Javier admiraba mi independencia y ambición. Nos casamos 6 meses después y construimos juntos no solo una familia, sino también un imperio. Su muerte prematura, víctima de un infarto fulminante hace 15 años, fue el golpe más duro que enfrenté hasta ahora. Javier estaría orgulloso de ti, dijo Josefina como si leyera mis pensamientos. Él siempre decía que eras la mujer más valiente que conocía. Enjugué una lágrima testaruda que escapó. Vamos a finalizar los detalles para esta noche, dije, volviendo al asunto principal. No quiero ningún fallo, ninguna brecha que puedan explotar después. Pasamos la hora siguiente revisando cada aspecto del plan. El orden de los acontecimientos, quién estaría posicionado dónde, cómo serían exhibidas las grabaciones. Todo meticulosamente calculado, como una operación militar. Ah, y una última cosa, recordé, mientras nos preparábamos para concluir la reunión. Invité a Guillermo Sandoval a la fiesta. Josefina arqueó las cejas, sorprendida. El empresario inmobiliario, aquel que conociste en el evento de la Cámara de Comercio. Exactamente, confirmé, sintiendo un leve rubor en las mejillas. Ha sido un buen amigo en los últimos tiempos. ¿Un buen amigo o algo más?, provocó Josefina, con una sonrisa maliciosa que me hizo reír por primera vez en días. Solo un amigo, por ahora, respondí, sintiéndome extrañamente jovial a pesar de las circunstancias. Pero quién sabe lo que el futuro reserva. Dejé el despacho de doctora Cifuentes con el corazón más ligero, a pesar de la tensión de lo que estaba por venir. Me dirigí al salón de belleza, donde realmente tenía hora marcada. Después de todo, si iba a dar el golpe final a aquellos que intentaron destruirme, lo haría pareciendo una reina. En el salón, mientras la peluquera arreglaba mi cabello en un elegante moño, me permití recordar el momento exacto en que todo cambió, la gota que hizo desbordar definitivamente mi paciencia. Regresé a casa por la tarde, con un peinado elegante que realzaba mis facciones y un maquillaje discreto que destacaba mis ojos. Me sentía lista para la batalla que se avecinaba.
Encontré la casa en plena agitación. Luciana corría de un lado a otro, probándose diferentes pares de pendientes frente al espejo del salón. Beatriz hablaba por teléfono en voz alta, aparentemente dando instrucciones a alguien sobre los arreglos de la fiesta. Y Ernesto, mi hijo, estaba sentado en el sofá, manipulando distraídamente su celular como si toda aquella agitación no tuviera nada que ver con él. «¡Por fin llegaste!», exclamó Luciana al verme. «Ya estábamos preocupados de que te retrasaras para tu propia fiesta». La falsa preocupación en su voz era casi cómica. En los últimos 3 meses, no se preocupó ni una sola vez por mi bienestar, solo por el acceso a mi tarjeta de crédito y a las llaves de mi auto importado. «Estaba resolviendo algunos detalles de última hora», respondí calmadamente, dirigiéndome a las escaleras. «Voy a arreglarme ahora. No tardes mucho», advirtió Beatriz, cubriendo el teléfono con la mano. «El chofer llegará en 1 hora para llevarnos al club». Asentí y subí las escaleras con calma deliberada. Cada escalón que subía me acercaba al momento que tanto esperé, el momento de la verdad, de la justicia, si es que podemos llamar así a lo que planeaba hacer, en mi habitación, o mejor dicho, en la habitación de huéspedes que ahora ocupaba. Abrí el armario y contemplé el vestido que había separado para la ocasión. No era el azul marino que Ernesto había amablemente sugerido, sino un elegante vestido rojo oscuro, color vino. Una elección deliberada. En la cultura oriental, con la cual trataba frecuentemente en mis negocios de textiles importados, el rojo simboliza poder, buena suerte y, más importante, celebración. Y yo ciertamente tendría mucho que celebrar aquella noche. 1 hora después, estábamos todos en la limusina rumbo al Club Los Andes. Observé a los 3 conversando animadamente sobre la fiesta. Estaban visiblemente entusiasmados, no por la celebración de los 40 años de la empresa, sino por la oportunidad de presentarse como los herederos naturales del imperio Tejidos Orellana. «Recuerda hablar brevemente», instruía Beatriz a Ernesto. «Agradece por la oportunidad de dar continuidad al legado de tu madre, pero no entres en detalles sobre planes futuros todavía». «¿Y si alguien pregunta sobre la sucesión en la empresa?», cuestionó Luciana. «Di que estamos en un periodo de transición natural», respondió Beatriz con aquel tono presuntuoso que había aprendido a detestar, «que Pilar aún está al frente oficialmente, pero que tú ya asumes gran parte de las responsabilidades administrativas». Una mentira descarada, por supuesto. Ernesto nunca había demostrado el menor interés por los negocios de la familia. En las raras ocasiones en que apareció en la tienda, fue solo para tomar dinero o usar la sala de reuniones para encuentros personales. Llegamos al Club Los Andes puntualmente a las 8 de la noche. El salón de fiestas estaba magníficamente decorado, una combinación elegante de flores exóticas e iluminación suave. Textiles raros de la colección exclusiva de Tejidos Orellana servían como piezas decorativas estratégicamente posicionadas, creando ambientes dentro del amplio espacio. A la entrada, fuimos recibidos por una fila de empleados, muchos de los cuales trabajaban conmigo desde hacía décadas. Noté las miradas confusas cuando Ernesto, Luciana y Beatriz pasaron delante de mí, comportándose como los anfitriones principales de la fiesta. «Doña Pilar», susurró María Elisa, mi asistente personal desde hacía más de 15 años, cuando consiguió abordarme discretamente. «Está todo conforme a lo acordado. Los documentos están con el técnico audiovisual. La presentación está lista para ser exhibida cuando usted dé la señal». Agradecí con un gesto discreto y me dirigí al salón principal, donde ya se reunían cerca de 200 invitados. La nata de la sociedad santiaguina, empresarios influyentes, periodistas especializados en economía y negocios, políticos, diplomáticos, todas personas que de alguna forma formaron parte de la trayectoria de Tejidos Orellana en las últimas 4 décadas. Observé con interés la dinámica que se estableció naturalmente. Ernesto, Luciana y Beatriz circulaban por el salón como si fueran los verdaderos anfitriones, presentándose como el futuro de la empresa. Vi a Luciana explicando a un grupo de señoras cómo planeaba modernizar la marca, mientras Beatriz cuchicheaba con algunos empresarios sobre oportunidades de inversión que surgirían en breve. «No pierden tiempo, ¿verdad?», comentó una voz familiar a mi lado. Era Guillermo, elegante en su traje oscuro, sosteniendo 2 copas de champán.
Siempre fueron muy eficientes cuando se trata de aprovechar oportunidades, respondí, aceptando la copa que me ofrecía. Especialmente cuando esas oportunidades involucran dinero que no es suyo. Guillermo sonrió. Esa sonrisa discreta que se había convertido en un bálsamo para mí en los últimos tiempos. A diferencia de tantos hombres de mi edad, él nunca me trató como una viejita rica o como un objetivo a ser conquistado por interés. Nuestra conexión era genuina, basada en respeto mutuo y admiración. ¿Estás preparada para lo que viene a continuación?, preguntó él, su voz traicionando una leve preocupación. Más que nunca, respondí con firmeza. Es hora de reequilibrar las cosas. En aquel momento, noté a Gabriela entrando discretamente en el salón. Como habíamos acordado, había llegado separadamente y no se acercó a mí inmediatamente. A su lado estaba doctora Cifuentes, ambas elegantemente vestidas y con expresiones determinadas. Josefina ya estaba posicionada cerca del escenario, conversando casualmente con el maestro de ceremonias. Parece que todos están en sus lugares, observó Guillermo. Entonces es hora de que comience el espectáculo, respondí, respirando profundamente. Me dirigí al centro del salón, donde un pequeño escenario había sido montado. El maestro de ceremonias anunció que era momento del discurso de la fundadora y presidenta de Tejidos Orellana. Noté la expresión de leve pánico en el rostro de Ernesto, que claramente no esperaba que yo tomara la iniciativa del discurso. Subí al escenario con la postura erguida y la confianza de quien construyó un imperio desde cero. Miré a la audiencia reunida, amigos, socios de negocios, clientes fieles, y luego a los 3 rostros que habían transformado mi vida en un infierno en los últimos meses. Ernesto, Luciana y Beatriz estaban ahora posicionados estratégicamente cerca del escenario, sonrisas falsas en los rostros, listos para asumir el control en cuanto yo terminara lo que ellos imaginaban sería un breve y confuso discurso de una señora supuestamente en declive cognitivo. Buenas noches a todos, comencé, mi voz clara y firme resonando por el micrófono. Es con inmensa alegría que celebro hoy no solo los 40 años de Tejidos Orellana, sino también el inicio de una nueva fase en mi vida. Los murmullos en la audiencia cesaron. Todos los ojos estaban fijos en mí. El momento que tanto esperé finalmente había llegado. Hoy cierro un capítulo importante de mi trayectoria e inicio otro, aún más emocionante. Y ustedes, mis queridos amigos y socios, serán los primeros testigos de esta transformación. Vi la confusión en los ojos de Ernesto, el nerviosismo creciente de Luciana, la súbita palidez de Beatriz. Ninguno de ellos sabía lo que estaba por venir, pero de alguna forma, instintivamente, percibieron que sus planes estaban a punto de desmoronarse. Con una sonrisa serena, hice una señal discreta para el técnico audiovisual. La gran pantalla detrás de mí se iluminó y la presentación que había preparado tan meticulosamente comenzó a ser exhibida. Era hora de la verdad. ¿Y qué verdad sería revelada aquella noche? La gran pantalla detrás de mí se iluminó con el logo de Tejidos Orellana, aquel mismo símbolo que creé hace 4 décadas, cuando todo lo que tenía era un pequeño espacio alquilado y mucha determinación. El silencio tomó cuenta del salón, mientras todos los ojos se volvían hacia la presentación. Como muchos de ustedes saben, continué, mi voz resonando por el salón. Construí Tejidos Orellana desde cero, navegando por un mercado dominado por hombres en una época en que las mujeres empresarias eran rareza. Enfrenté prejuicios, puertas cerradas, y muchos dijeron que fracasaría. Hice una pausa, mirando directamente a Ernesto, que parecía cada vez más inquieto. Pero la vida me enseñó que los obstáculos más difíciles no siempre vienen de extraños. A veces, vienen de aquellos en quienes más confiamos. La imagen en la pantalla cambió, mostrando ahora un contrato con el logotipo de Textiles Andinos Unidos. Escuché las respiraciones suspendidas en la audiencia, especialmente de algunos socios comerciales que reconocieron inmediatamente el nombre del conglomerado ecuatoriano. Tengo el placer de anunciar que Tejidos Orellana acaba de ser adquirida por Textiles Andinos Unidos, en una negociación que considero no solo financieramente satisfactoria, sino estratégicamente brillante para el futuro de la marca. Los murmullos explotaron por el salón. Vi a Ernesto empalidecer, su rostro contorsionándose en una expresión de shock e incredulidad. Dio 2 pasos en dirección al escenario,
pero fue sutilmente contenido por uno de los guardias de seguridad que yo había posicionado estratégicamente. La transacción fue concluida ayer, proseguí, manteniendo mi compostura. A partir de hoy, Tejidos Orellana inicia una nueva fase bajo liderazgo internacional, con planes de expansión para mercados que jamás imaginamos alcanzar. La expresión de Luciana era impagable, una mezcla de shock, rabia y, lo más satisfactorio para mí, miedo. Su sueño de asumir el control de la empresa acababa de evaporarse ante sus ojos. Beatriz, por su parte, había asumido una postura rígida, sus labios comprimidos en una línea fina, intentando desesperadamente mantener las apariencias mientras su castillo de naipes se desmoronaba. Pero no se preocupen, añadí con una sonrisa serena. No me estoy retirando. Continuaré como consultora especial por un periodo de transición, compartiendo mi conocimiento y experiencia con el nuevo equipo. Al final, a mis 67 años, todavía tengo mucho que contribuir, ¿no es verdad? Esta última frase fue dirigida específicamente a ellos tres, una referencia directa a sus insinuaciones sobre mi supuesta incapacidad. Vi a algunas personas en la audiencia intercambiar miradas confusas, sin entender la implicación completa de mis palabras. Ahora, continué, haciendo una señal para que el técnico cambiara nuevamente la presentación. Me gustaría compartir con ustedes otra decisión importante que tomé recientemente. La pantalla exhibió ahora la foto de mi mansión en Barrio Alto, seguida por el logo de la Fundación Nuevo Amanecer. Del rabillo del ojo, vi a la directora Alicia, a quien había invitado especialmente para la ocasión, sonreír emocionada. Mi casa, aquella misma mansión en Barrio Alto donde muchos de ustedes ya fueron recibidos para cenas y celebraciones, será donada íntegramente a la Fundación Nuevo Amanecer, que realiza un trabajo extraordinario acogiendo a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Los aplausos fueron inmediatos y calurosos. Filantropía siempre fue bien vista entre la élite santiaguina, aunque muchas veces fuera solo para aparecer bien en la foto. En mi caso, sin embargo, la decisión venía del corazón y de una pizca de justicia poética que nadie más allá de mí y mis confidentes podría comprender completamente. La transferencia oficial ocurrirá en 48 horas, expliqué, observando el pánico creciente en los rostros de Ernesto, Luciana y Beatriz. Tiempo suficiente para que los actuales huéspedes de la casa recojan sus pertenencias personales. El énfasis en la palabra huéspedes no pasó desapercibido. Vi algunas cejas levantarse entre los invitados más cercanos, aquellos que sabían que mi hijo y su familia se habían mudado a mi casa. La confusión comenzaba a esparcirse, exactamente como había planeado. Pero antes de proseguir con las celebraciones de esta noche, mi voz asumió un tono más grave. Siento que les debo a ustedes, mis amigos y socios de tantos años, una explicación sobre los motivos de estas decisiones aparentemente repentinas. Hice una señal y la pantalla detrás de mí cambió nuevamente. Esta vez exhibía la grabación de una de las muchas conversaciones que capté secretamente en mi casa. Juliana y Beatriz discutiendo sobre cómo yo estaba senil e incapaz de gestionar mis propios negocios. Ernesto planeando cómo podrían reunir evidencias para un proceso de interdicción judicial. El silencio en el salón era absoluto, quebrado apenas por los jadeos de sorpresa e indignación. Nunca se vio tantos mentones caídos en un único evento social en Santiago. ¿Podemos crear esas pruebas? La voz de Ernesto resonaba por el sistema de sonido. Interceptar correspondencia, alterar fechas de pagos, ese tipo de cosas. ¿Y qué haremos con ella cuando consigamos la interdicción?, preguntaba Luciana en la grabación. Existen excelentes residencias en Atibaya, respondía mi hijo, con una frialdad que hizo a varios invitados volverse para mirarlo con expresiones horrorizadas. Lugares discretos, con buena estructura médica. Estará bien allí. Interrumpí la grabación con un gesto. No era necesario mostrar más. El daño estaba hecho. Ernesto parecía haber encogido varios centímetros. Luciana cubría el rostro con las manos y Beatriz miraba frenéticamente hacia las salidas como un animal acorralado. Como pueden ver, retomé, mi voz sorprendentemente calma. Fui forzada a tomar medidas drásticas para proteger no solo mi patrimonio, sino mi propia libertad y dignidad. Doctora Cifuentes subió al escenario en este momento, trayendo consigo una carpeta elegante de cuero.
Esta es la doctora Natalia Cifuentes, mi abogada. La presenté. Ella tiene algunos documentos para entregar a ciertos individuos presentes. Con una precisión casi coreografiada, doctora Cifuentes bajó del escenario y caminó directamente hasta donde Ernesto, Luciana y Beatriz estaban paralizados. Entregó a cada uno de ellos un sobre oficial, diciendo en voz alta lo suficiente para que los más cercanos oyeran. Notificación de desalojo, con plazo de 48 horas conforme a lo anunciado. Y esto, entregó otro conjunto de documentos a Ernesto. Es una orden judicial preventiva contra cualquier intento de interdicción, basada en informes médicos completos que certifican la plena capacidad mental y física de la señora Pilar Orellana, realizados en las últimas semanas por 3 especialistas independientes. El rostro de mi hijo era una máscara de furia y humillación. Por un momento, pensé que fuera a explotar, hacer una escena, tal vez hasta intentar interrumpir el evento, pero el peso de las miradas reprobatorias a su alrededor parecía haber creado una presión insoportable. Sin decir una palabra, agarró el brazo de Luciana e hizo un gesto para Beatriz, dirigiéndose rápidamente hacia la salida más cercana. «Ah, casi lo olvido», los llamé, haciéndolos detenerse en medio del camino. Todas las tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas fueron canceladas hace exactamente, miré mi reloj de pulsera, 20 minutos. Les sugiero que hagan retiros en efectivo si necesitan recursos inmediatos. Fue el golpe final. Vi los hombros de Luciana caer en derrota absoluta. Los 3 salieron apresuradamente del salón, seguidos por miradas curiosas, susurros y, en algunos casos, risas mal disimuladas. Respiré profundamente, sintiendo un peso inmenso ser retirado de mis hombros. La parte más difícil había pasado. El enfrentamiento que temí y planeé durante semanas estaba concluido. Ahora era hora de mirar hacia adelante. Mis queridos amigos, retomé, mi voz ahora más ligera. Pido disculpas por el interludio dramático. No es así como planeé celebrar los 40 años de Tejidos Orellana, pero a veces la vida nos fuerza a enfrentar verdades dolorosas para poder seguir adelante. Gabriela subió al escenario y tomó mi mano, ofreciendo su apoyo silencioso. Josefina se unió a nosotras enseguida, trayendo consigo a la directora Alicia de la Fundación Nuevo Amanecer. Me gustaría presentarles a la directora Alicia Mendive, dije, la extraordinaria mujer que transformará mi antigua casa en un hogar acogedor para decenas de adultos mayores que realmente necesitan cuidado y dignidad. Los aplausos fueron generosos. Alicia, una señora de 70 y pocos años con más energía que muchos jóvenes, tomó el micrófono brevemente. En nombre de todos los adultos mayores que serán beneficiados por esta donación extraordinaria, quiero expresar nuestra eterna gratitud a la señora Pilar. Pilar, esta mansión no será solo un techo, sino un símbolo de esperanza y dignidad para personas que la sociedad muchas veces olvida. Más aplausos. Vi lágrimas en los ojos de algunas personas. La atmósfera en el salón había cambiado completamente, de la tensión y el shock para una celebración genuina de generosidad y resiliencia. Ahora, anuncié, los invito a todos a disfrutar de esta noche maravillosa. La banda comenzará a tocar en algunos minutos, la cena será servida y vamos a celebrar no solo 4 décadas de una empresa exitosa, sino también nuevos comienzos. Y así fue, queridos amigos, como di una lección inolvidable a aquellos que intentaron quitarme todo. La vida da vueltas, ¿verdad? Hoy, a mis 67 años, vivo una nueva etapa que jamás imaginé. Mi apartamento con vista al parque me trae paz cada mañana. Mi nueva fundación para apoyar a mujeres emprendedoras mayores de 50 años me da un propósito renovado. Y Guillermo, ese hombre maravilloso que entró en mi vida en el momento justo, me mostró que nunca es tarde para empezar de nuevo, incluso en el amor. Aquella noche, en el Club Los Andes cambió todo. Ver la expresión en el rostro de Ernesto cuando anuncié la venta de la empresa, la palidez de Beatriz al saber que no tendrían dónde vivir en 48 horas, el pánico de Luciana cuando cancelé todas las tarjetas de crédito, fue como si un peso inmenso se levantara de mis hombros. No se trataba de venganza mezquina, sino de justicia, de recuperar mi dignidad, de demostrarme a mí misma que aún tenía el control de mi vida. En cuanto a mi antigua mansión, ahora alberga a decenas de adultos mayores que reciben el cuidado y respeto que merecen. La visito ocasionalmente,
Y hay algo profundamente reconfortante en ver ese espacio, antes contaminado por la codicia, ahora lleno de sonrisas genuinas y gratitud. Donde una vez hubo conspiraciones y planes para declararme incapaz, ahora hay talleres de arte, sesiones de jardinería y personas mayores recuperando su sentido de propósito y comunidad. Lo más sorprendente fue lo que sucedió con Ernesto, Luciana y Beatriz después de aquella noche. Al principio intentaron contraatacar. Ernesto contrató a un abogado para impugnar la venta de la empresa, pero los documentos eran impecables. Luciana intentó reclamar derechos sobre la casa como nuera, algo tan absurdo que incluso su abogado la desaconsejó continuar. Beatriz, siempre pragmática a su manera, fue la primera en rendirse y regresar con su exmarido en Viña del Mar. Con el tiempo, la realidad los alcanzó, sin acceso a mi dinero, sin techo garantizado, sin el estatus social que les proporcionaba ser los herederos de Tejidos Orellana. Tuvieron que hacer lo impensable, trabajar honestamente por primera vez en sus vidas. Ernesto encontró empleo como vendedor en una tienda de electrónica. Luciana, quien siempre presumió de su sentido para la moda, ahora atiende en una boutique donde antes era cliente. La vida tiene un sentido del humor particular, ¿no creen? 6 meses después de aquella noche, recibí una carta de Ernesto. No pedía dinero, como esperaba, sino perdón. Confesaba que la avaricia lo había cegado, que se había dejado influenciar por Luciana y Beatriz. Me contaba que ahora, trabajando duramente cada día para ganarse la vida, había comenzado a comprender el valor del esfuerzo, la satisfacción de construir algo con las propias manos. No respondí inmediatamente. Las heridas estaban aún muy frescas, pero con el tiempo, y gracias a la insistencia de Gabriela, accedí a un encuentro. Fue incómodo al principio, pero poco a poco estamos reconstruyendo algo parecido a una relación. No es la misma de antes, nunca lo será, pero hay espacio para el perdón cuando hay verdadero arrepentimiento. Luciana y yo, en cambio, no hemos vuelto a hablar. Según supe, regresó a vivir con sus padres después de separarse de Ernesto. Beatriz, en un giro inesperado, se ha vuelto voluntaria en un centro para adultos mayores. Quizás ver el trabajo de la Fundación Nuevo Amanecer en mi antigua casa le hizo reflexionar sobre su propio futuro. Lo que me sorprende cada día es cómo la vida puede dar un giro completo cuando menos lo esperas. A los 67 años, cuando muchos piensan en retirarse, en hacerse a un lado, yo estoy viviendo una de las etapas más plenas y emocionantes de mi existencia. Mi fundación para mujeres emprendedoras mayores está creciendo exponencialmente. Recibo solicitudes de todo Chile, incluso de países vecinos, mujeres que, como yo, se niegan a ser invisibilizadas por la edad, que tienen sueños, proyectos, visión. Guillermo y yo nos casamos hace 3 meses, en una ceremonia íntima con solo nuestros amigos más cercanos. Él, a sus 70 años, comparte mi visión de que la vida no termina cuando aparecen las canas o las arrugas. Juntos estamos viajando, explorando, aprendiendo cosas nuevas cada día. La semana pasada comenzamos clases de tango. Pueden imaginarse las risas mientras intentamos coordinar esos pasos complicados. La lección más valiosa que aprendí en todo este proceso es que nunca debemos permitir que nos hagan sentir pequeños, incapaces o descartables por nuestra edad. Los años que llevamos no son una carga, son una colección de experiencias, aprendizajes y sabiduría que ningún joven arrogante puede comprar o fingir tener. Por eso es tan importante compartir nuestras historias para que otros sepan que no están solos, que hay fuerza en nosotros, que podemos dar la vuelta por encima, no importa la edad que tengamos. Mi historia es solo una entre miles. Cada arruga en nuestros rostros cuenta una batalla librada, una lección aprendida, un momento de alegría o dolor que nos ha formado. ¿Qué te pareció mi historia? ¿Has pasado por algo similar? ¿O conoces a alguien que haya enfrentado una traición familiar? Cuéntame en los comentarios. Me encanta leerlos todos y sentir que estamos conversando personalmente. Me hace sentir que no estoy sola en esta lucha por la dignidad y el respeto que merecemos todos, independientemente de nuestra edad. Hacer este video no fue fácil. Revivir estos momentos dolorosos requirió mucho esfuerzo. Organizar mis pensamientos,
Encontrar las palabras precisas para describir algo tan personal y doloroso fue un proceso que tomó tiempo y energía. Por eso te pido que, si mi historia te conmovió, si tocó alguna fibra en tu corazón, por favor deja tu me gusta en este video. Ese pequeño gesto significa mucho para mí y para el canal Abuela Recordó. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Tenemos muchas otras historias emocionantes para compartir, relatos reales de personas que, como yo, enfrentaron desafíos que parecían imposibles y salieron victoriosas. Historias que te harán reír, llorar, reflexionar y principalmente recordar que nunca estamos demasiado viejos para empezar de nuevo. También quería pedirte, si puedes, tu ayuda a través del botón Gracias, una forma de contribuir económicamente para que el canal pueda seguir trayendo historias como la mía diariamente. Los costos para mantener un canal de calidad son altos: equipos, edición, investigación. Y tu contribución, por pequeña que sea, marca toda la diferencia para que podamos continuar este trabajo. Esto ayudaría muchísimo a traer más videos como este, con historias que necesitan ser contadas y escuchadas. Siempre creí que compartir nuestras experiencias es una forma de sanación, no solo para quien cuenta, sino también para quien escucha. Si mi historia ayudó al menos a una persona a encontrar fuerza para enfrentar una situación difícil, todo este proceso valió la pena. Recuerden siempre, la edad es solo un número. Lo que define quiénes somos es nuestra fuerza interior, nuestra capacidad de adaptación, nuestro coraje para enfrentar las tormentas de la vida, incluso cuando esas tormentas tienen el nombre y el rostro de personas que amamos. Como dije al principio, mi hijo trajo a su esposa y a su suegra a vivir aquí conmigo, e incluso me dijo, si no les gusta, búsquense otra casa. Su esposa se reía, pero fui yo quien se rió cuando les hice esto. Gracias por escucharme. Espero encontrarlos en los comentarios y en los próximos videos del canal Abuela Recordó. Hasta la próxima historia.